Una niña nacida para la perfección. Una madre obsesionada con crear a la mujer ideal. Pero algo sucede cuando esa perfección se enfrenta a la realidad. Este es el comienzo de la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, un prodigio que creció con un solo propósito: ser la mujer perfecta. Pero las expectativas de los demás no siempre coinciden con los sueños propios. Bienvenidas y bienvenidos a Código Delirio. En este primer episodio exploraremos cómo una niña concebida como un proyecto social se convierte en un símbolo del feminismo y del socialismo, mientras lucha por encontrar su propia identidad. La historia de Hildegard comienza aquí, en un relato de ambición, control y un futuro marcado por los deseos de los demás. Sorprende que esta historia haya permanecido en las sombras durante tanto tiempo. En una época en la que rescatamos las voces silenciadas, ¿cómo es posible que Hildegard haya quedado tan al margen? Ella es la prueba de que la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente en este país, una madre, una hija, una obra de arte desde su concepción. Dos mujeres tan poderosas como vulnerables, dos nombres que el tiempo quiso borrar, pero que hoy estamos aquí para recordar. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de su trágica historia? No te pierdas el primer episodio de Código Delirio. ¡Comenzamos! Viajemos en el tiempo, acerquémonos a principios del siglo XX. En España reinaba Alfonso XIII, en el periodo de 1902 hasta 1931, pero con una crisis del sistema de la Restauración. Imperaba la alternancia política entre los dos grandes partidos, conservadores y liberales, aunque era un sistema manipulado mediante el caciquismo. España era mayoritariamente agrario, con una gran diferencia entre una élite rica y una mayoría de campesinos empobrecidos. Comenzaba a crecer la industria en zonas como Cataluña con el textil, País Vasco con la siderurgia y Asturias con la minería. Crecían los movimientos obreros, socialistas, anarquistas y los nacionalismos periféricos como el catalán y el vasco. Esto permitió el auge de la clase obrera y el aumento de las huelgas y conflictos laborales, al tiempo que crecía la influencia de partidos como el Partido Socialista Obrero Español y los sindicatos UGT y CNT. Los niveles de analfabetismo eran elevadísimos, en torno a un 50% de la población no sabía ni leer ni escribir. Y a nivel internacional, España no participó en la Primera Guerra Mundial, se mantuvo neutral, lo que permitió cierta recuperación económica, permitida en parte también por vender productos a ambos bandos. Vamos a conocer ahora a la primera de nuestras protagonistas. Aurora Rodríguez Carballeira, la mujer que soñó con crear a la mujer perfecta, nació en Ferrol, en Galicia, en el año 1895, en el seno de una familia burguesa. Fue una niña destinada a desafiar las normas de su tiempo. Aunque su educación formal fue muy limitada, su curiosidad era insaciable. Se dice que pasaba horas sumergida en la biblioteca de su padre, un hombre culto y acomodado. Entre aquellas páginas encontró un nuevo mundo, los ideales de los socialistas utópicos que la fascinaron y que moldearon su pensamiento. Desde muy pequeña, Aurora fue testigo de un matrimonio marcado por la indiferencia y la sumisión de su madre ante su padre. Aurora no entendía por qué las mujeres parecían condenadas a la obediencia
porque su destino parecía escrito en las normas de una sociedad que las relegaba a un papel secundario. Mientras adoraba a su padre, veía en su madre una obsesión por la apariencia y una carencia de profundidad que la desconcertaban. Con sus hermanos la relación fue siempre tensa. El mundo le enseñó desde temprano que había una diferencia entre lo que podían hacer los hombres y lo que se esperaba de las mujeres, y ella se rebeló contra esto. No aceptaba que su educación estuviese limitada a cosas de mujer. Pero hubo un episodio que, según dicen las crónicas de la época, marcó su destino. Un día, estando en el despacho de abogados de su padre, en casa, escuchó la historia de una mujer que deseaba separarse de su marido. Pero su padre le advirtió, si lo hacía, perdería la custodia de su hija. La mujer, con el corazón roto, decidió quedarse y soportar su infelicidad solo para no perder a su pequeño. Aquella historia quedó grabada en la mente de Aurora. Para ella era una prueba más de que el mundo estaba mal diseñado. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Ella jamás permitiría que un hombre la dominara. Pero no solo eso. Aurora no se conformaría con resistir. Con el tiempo llegaría a urdir un plan mucho más ambicioso. Crearía a la mujer perfecta, una hija concebida y educada para ser la salvadora de su género, la pionera de una nueva humanidad libre de sometimiento. Y con esa idea en la mente comenzó a diseñar su propio experimento. Lo que sucedería después es una historia que raya el delirio. Unos años después, el destino le puso a Aurora la primera oportunidad más cerca de lo que había imaginado. No fue su hija soñada, pero sí un niño prodigio. Todo comenzó con su hermana, Josefa. Un escándalo familiar, un hijo nacido fuera del matrimonio, fruto, se decía, de su relación con el amante de su propia madre. La madre de Aurora y de Josefa. Un niño al que Josefa dejó atrás. Ausente de Galicia, ella partió sin hacerse cargo del pequeño. Fue así como Pepito Arriola quedó en Ferrol, bajo la tutela de su tía Aurora, que entonces apenas tenía 15 años de edad. Pero no fue una carga para ella, sino todo lo contrario. Lo acogió con entusiasmo, lo cuidó y sobre todo se convirtió en su guía. Descubrió que el pequeño tenía un talento extraordinario para la música. Con apenas 3 años ya tocaba el piano como un genio precoz. Ella misma le enseñó. Se dice que ponía sus pequeñas manos sobre las suyas y que así el crío llegó a desarrollar un gran virtuosismo. Aurora lo educó con devoción, viéndolo casi como una extensión de su propio proyecto de vida. Sin embargo, todo cambió en 1899. Josefa, la madre biológica de Pepito, al enterarse del increíble talento de su hijo, regresó a Ferrol y se le llevó a Madrid. Allí en Madrid, el pequeño Pepito iniciaría una carrera meteórica como pianista, violinista y compositor, deslumbrando al mundo entero. A Aurora le arrebataron a su niño, su experimento, su creación, y esa pérdida la marcó para siempre. No volvería a cometer el mismo error. Si alguna vez tenía otra oportunidad, se aseguraría de que nadie pudiese quitársela. Ahora Aurora tenía un plan y esta vez lo ejecutaría a la perfección. En la mente de Aurora, una idea iba tomando forma. Si la sociedad no le daba a la mujer ideal, sería ella misma quien la crearía. No bastaba con educar a otro niño, como había hecho con Pepito Arriola. No, esta vez sería distinto. Necesitaba moldear a su hija desde el vientre, convertirla en el instrumento del cambio social que tanto anhelaba. Pero para ello
Necesitaba un hombre que fuese un mero donante de genes, alguien que aportara las cualidades físicas e intelectuales adecuadas y que jamás reclamase su paternidad. Su lógica la llevó a una conclusión inquietante. ¿Quién mejor que un sacerdote? Alguien atado por votos religiosos, incapaz de reconocer legalmente a un hijo. Así, Aurora encontró la opción adecuada. El elegido fue Alberto Pallás Montseny, un sacerdote castrense de Lleida. Aurora lo llamaba su colaborador necesario. Ella contó que nunca hubo amor, que no hubo pasión, que no hubo placer, que fue un acto puramente funcional, y de esa concepción calculada nació Hildegard. Aurora lo tenía claro, cada detalle importaba, incluso cuando quedó embarazada. Ella se mudó a Madrid y llegó a obsesionarse con la salud de su hija. Cada noche ponía el despertador para cambiar cada hora de postura al dormir y garantizar el mejor flujo sanguíneo al feto. Porque Hildegard no era solo su hija, era su creación, su experimento, su revolución. Desde el primer día Aurora diseñó cada aspecto de la vida de su hija. Hildegard no sería una niña cualquiera, sería el prototipo de la mujer emancipada del siglo XX. Su educación, estricta y meticulosamente planificada, combinaba las ideas feministas con la eugenesia, una doctrina que prometía el perfeccionamiento de la humanidad a través de la herencia y la selección racional. ¿Pero qué era realmente la eugenesia? ¿Cómo llegó a influir de manera tan profunda en las vidas de Aurora y de Hildegard? Para entenderlas, primero tenemos que entender esa idea, la idea de eugenesia, porque lo que en un principio parecía progreso pronto revelaría su lado más oscuro. Vamos a acercarnos un poco al concepto de eugenesia. La eugenesia es una palabra que en su origen significa perfeccionamiento de la especie humana a través del estudio de las leyes biológicas de la herencia, un concepto que en su momento fue considerado no solo ético, sino también positivo socialmente y progresista. Para muchos sectores de izquierda, anarquistas y socialistas, la eugenesia no tenía nada que ver con la brutalidad que más tarde se le atribuiría. Para ellos, era una herramienta para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, promoviendo la educación sexual y el control de la natalidad. Pero como tantas ideas a lo largo de la historia, lo que nació con una intención fue deformado hasta convertirse en otra cosa, porque la eugenesia en manos equivocadas se convirtió en una justificación para la barbarie. Posiblemente ya se os habrá ocurrido y habrá llegado a vuestra cabeza el recuerdo del nazismo. Una perversión absoluta del concepto de eugenesia sucedió en esta época. Los nazis no buscaban mejorar a la humanidad, sino exterminar a aquellos que consideraban impuros, y utilizaron la eugenesia como un disfraz científico para legitimar la eliminación de quienes ellos mismos catalogaban como inferiores. Pero no nos equivoquemos, los crímenes del nazismo no se cometieron en nombre de la eugenesia, sino en nombre de una ideología monstruosa. Y España tampoco se libró de esta deformación del concepto de eugenesia. Durante el franquismo la eugenesia también fue manipulada, utilizada como un instrumento de represión y castigo. Lo llamaron higiene racial, pero en realidad no era más que un mecanismo despiadado para eliminar cualquier disidencia política, social, cultural o sexual. Si en la Alemania nazi la eugenesia se convirtió en un crimen de exterminio, en España se transformó en una herramienta de persecución ideológica, una perversión absoluta del concepto, convirtiéndolo en un basurero ideológico infumable. Pero volvamos a nuestra historia, recuperemos a nuestras protagonistas. Hildegard nació en Madrid el 9 de diciembre de 1914.
En su partida de nacimiento consta como Hildegard Leocadia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira, si bien solamente usó durante su vida el primer nombre. Desde el primer día, Hildegard no fue una niña más, fue un proyecto, un plan meticulosamente diseñado, una idea convertida en carne y hueso, y como todo experimento, debía ser guiado paso a paso. Aurora no iba a dejar nada al azar. Desde su nacimiento la sometió a una educación precoz y estrictamente planificada. Nada de cuentos infantiles, ni juegos, ni distracciones. Cada minuto de su vida debía estar orientado a un único objetivo: convertirse en el instrumento del cambio social que su madre tanto había soñado. Sin embargo, incluso la mente más calculadora tiene que hacer concesiones. Aurora, que rechazaba la religión por considerarla una herramienta de sumisión, se vio obligada a bautizar a su hija a los 6 meses. No por fe, sino por pragmatismo. Sin ese acto, Hildegard no existiría legalmente, y sin existencia legal no podría cumplir su destino. Los resultados de todo este esfuerzo no tardaron en verse. A los 11 meses, Hildegard ya hablaba. A los 3 años leía con fluidez. A los 10 dominaba el alemán, el inglés y el francés. Y con solo 17 años se convirtió en la abogada más joven de nuestro país. El intelecto de Hildegard crecía a un ritmo descomunal. Pero ¿qué lugar había en su vida para la espontaneidad, el juego, para la libertad? Nada de eso existía, solo el estudio, solo la formación. Aún así, hubo un episodio que reveló que en el fondo algo en Hildegard comenzaba a cuestionar lo que se le imponía. El día en que llegó el momento de hacer la primera comunión. ¿Fue un capricho infantil o un acto de rebelión disfrazado de tradición? Aurora lo despreciaba. La religión no es más que una muleta para quienes no saben moverse solos, solía decir ella. Pero en esta ocasión su experimento le estaba pidiendo algo inesperado. Quizás sin que lo notase, Hildegard comenzaba a buscar su propio camino. Pasaba el tiempo y el delirio solo podía ir a más. Aurora debía sentirse invencible al ver cómo su proyecto, su hija, su creación, cobraba vida propia. Lo que había comenzado como un sueño obsesivo, como un experimento social casi utópico, ahora se manifestaba en una joven brillante, activista y revolucionaria. Hildegard no solo destacaba, sino que deslumbraba. Su nombre resonaba en círculos intelectuales y políticos. Su presencia en los medios era cada vez más frecuente. Apenas una adolescente y ya un personaje famoso en los primeros años de la Segunda República Española. Hildegard era imparable. Desde pequeña había devorado libros y entre ellos las obras de Carlos Marx que marcaron su pensamiento. No tardó en sentirse atraída por el movimiento socialista. Su camino estaba claro: cambiar el mundo. En 1926, con tan solo 12 años, irrumpió en la vida pública. Se unió a la Liga de la Bondad, la Federación Universitaria Española y las Juventudes Socialistas. Aquel plan que Aurora había trazado con precisión parecía estar funcionando. Nos situamos ya en el año 1927, cuando Hildegard tenía 13 años. Había sacado ya el bachillerato, aunque tuvo que esperar hasta los 16 para publicar su primera obra, titulada Tres amores históricos, con la cual Hildegard se estrenó como ensayista. Para nuestra protagonista, el estudio no era solo una actividad, era su única forma de vida. Filosofía racionalista, política, sexología, absorbía cada concepto con la intensidad de quien no conoce el descanso. No había juegos, ni amigas, ni distracciones, solo libros, ideas y discursos.
Aurora estaba convencida de que a través del conocimiento podía controlar hasta el deseo de su hija. Creía que si la mantenía ocupada con la razón y la ciencia, Hildegard nunca sentiría la necesidad de un hombre. Paradójicamente, en sus discursos la animaba a decir lo contrario, que las mujeres debían disfrutar del sexo, que la libertad pasaba por el conocimiento de sus propios cuerpos. ¿Cómo encajaba Hildegard esta contradicción? Quizá ni siquiera tenía tiempo para preguntárselo. Su destino ya estaba escrito por otra persona. En 1928, con solo 14 años, era ya una joven apasionada, carismática y con una visión revolucionaria que la destacaba entre las filas de las juventudes socialistas. Con su voz firme recorría toda España, dando mítines en los que hablaba del socialismo, de la importancia de la educación sexual y de la liberación de la mujer. Hildegard comenzó a ganarse un lugar en el corazón de muchos, uniendo a personas bajo su mensaje de cambio. Sin embargo, este fervor no era compartido por todos. En 1929, Hildegard decidió militar activamente en el PSOE y en la UGT. A nivel de base era aclamada y apoyada por muchos, pero las élites del partido, esas que gobernaban en las sombras, la miraban con recelo. Intentaron minimizar su presencia, eclipsar su voz, pero Hildegard no era fácil de callar. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que el sueño que había abrazado no era lo que parecía. En 1931 ya había alcanzado un logro impresionante. Se licenció en Derecho convirtiéndose en la abogada más joven de toda España. Pero su ambición no se detuvo ahí. Con la misma determinación comenzó la carrera de medicina, un campo en el que también quería dejar su huella y continuar luchando por sus ideales de justicia y liberación. Sin embargo, en todo este camino, Hildegard no estaba sola. Siempre la acompañaba la omnipresencia de Aurora, su compañera más cercana. En los círculos sociales en los que se movían, este detalle no pasaba desapercibido. Aurora, con su constante presencia, añadía una capa de complejidad a las interacciones de Hildegard. Mientras su estrella brillaba intensamente, algunos se sentían atraídos por su energía, mientras que otros se veían desconcertados o incluso molestos por la intensidad de las dos. Recordamos que estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Nuestra sociedad estaba marcada por el peso de la tradición. La educación sexual era prácticamente inexistente y la moral conservadora dominaba todos los aspectos de la vida. Y en este contexto era donde Hildegard, con apenas 18 años, sacudió los cimientos del pensamiento sobre la sexualidad y la igualdad de género. En su obra más celebrada, llamada El problema eugénico, punto de vista de una mujer moderna, Hildegard recogía los llamados 10 mandamientos de la eugenesia. Entre ellos, planteaba ideas que hoy nos pueden parecer evidentes, pero que en su época resultaban revolucionarias. La igualdad política, económica y social entre hombres y mujeres, el derecho al amor, al divorcio libres, la despenalización de la homosexualidad, la lucha contra la prostitución y la necesidad de una educación sexual sistémica. No había precedentes en España de que una mujer tan joven impulsara una revolución sexual de semejante magnitud. Pero Hildegard no se limitó a desafiar los valores de su país. Su voz resonó más allá de las fronteras, conectando con la vanguardia europea y alcanzando un prestigio internacional en el campo de la sexología. Sin embargo, la gran paradoja de su vida es que, a pesar de haber dedicado su corta existencia a defender la libertad sexual y la emancipación femenina, ella misma nunca tuvo la oportunidad de experimentar esa libertad. Educada bajo el férreo control de Aurora, Hildegard vivió atrapada entre el peso de sus ideales y las cadenas de su realidad personal. Para Hildegard, la liberación de la mujer no pasaba solo por la política o la economía, sino por un cambio más profundo, romper con los tabúes y prohibiciones sexuales. Porque, como ella misma decía, ninguna revolución en la historia de la humanidad ha sido tan importante como la revolución de la sexualidad y el pensamiento libre, que contribuirían en mayor medida que ninguna otra a liquidar las injusticias.
Y ahora sí, estamos muy cerca de alcanzar ese punto de inflexión, en el cual la historia de nuestras protagonistas se rompe por completo. El momento en el que todo se quiebra para Aurora. Durante el tiempo de militancia de Hildegard en el Partido Socialista, conoció a Abel Velilla, un compañero del partido con el que Hildegard tuvo cierta relación. Recordemos que en su corta vida todo había sido estudiar, escribir, militar, y de repente apareció alguien culto. Abel era abogado, de una edad cercana a la suya, que compartía inquietudes con ella. Sin embargo, en la cabeza de Aurora, Hildegard se había enamorado, y este sería un problema grave para su proyecto. En el juicio, insistió y declaró que no tenía una relación sentimental con Hildegard, que simplemente eran amigos, compañeros. Hildegard estaba cada vez más convencida de que la revolución sexual era inseparable de la revolución política. Mientras Clara Campoamor luchaba por la igualdad en las urnas, Hildegard lo exigía en la cama, y sus ideas la llevaron a relacionarse con algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Sería el caso del médico Gregorio Marañón y el escritor inglés H.G. Wells. Sin que nadie lo sospechara entonces, este último jugaría un papel crucial en el trágico desenlace de esta historia. En 1932, una carta de Hildegard, publicada en el periódico La Libertad, encendió la chispa de su ruptura con el PSOE y la UGT. Aquí encontramos varias versiones. Por un lado se dice que la carta criticaba ferozmente la alianza del Partido Socialista con algún candidato reaccionario. Sin embargo, según la propia Fundación Pablo Iglesias, Hildegard abandonó las filas socialistas al considerar que el PSOE había sido demasiado débil frente a la Iglesia Católica, responsable del oscurantismo y la explotación de las clases más humildes de la sociedad. Pero sea como fuere, Hildegard redobló su postura. Consideraba que el Partido Socialista se había vuelto blando y tibio, e incapaz de llevar a cabo los cambios radicales que ella creía necesarios. Así que dio un paso más allá y se unió al Partido Republicano Federal. Fue entonces cuando comenzó a alejarse del marxismo y a abrazar el anarquismo más radical, elaborando un discurso que cautivó a muchos en los primeros años de la Segunda República. En ese tiempo otras mujeres también estaban dejando su huella política y el pensamiento social. Clara Campoamor, Margarita Nelken, Sofía Casanova o Victoria Kent, entre otras, cada una con su propia lucha, cada una desafiando a su manera los límites impuestos a las mujeres de su tiempo. España, en este año 1932, era un país en ebullición. La Segunda República ya estaba en marcha, realizando reformas muy profundas. El gobierno de Azaña impulsaba cambios en la educación, agricultura, autonomías, y también había una fuerte oposición de militares, iglesia y sectores conservadores. En definitiva, España era un país lleno de esperanza, pero también de grandes tensiones que desembocarían en la guerra civil poquito más tarde, en el año 1936 y hasta el 1939. Pero ¿cómo se fraguó la obsesión y el crimen de Hildegard? Recordemos que en España en este año 1932 era un país en ebullición. La Segunda República estaba en marcha, con reformas muy profundas. El gobierno de Azaña impulsaba cambios en la educación, la agricultura y las autonomías. Había una oposición fuerte de militares, iglesia y sectores conservadores, y hubo un primer intento de golpe de Estado, el del general Sanjurjo. España era un país lleno de esperanza, pero también de grandes tensiones que desembocarían en la Guerra Civil Española. Esta es la época en la que le toca vivir a Hildegard. Además de convertirse en una figura influyente dentro del ámbito político y social de España por su talento y su brillantez, también había mantenido correspondencia con algunas de las mentes más destacadas de Europa. Comentábamos antes sobre el célebre escritor británico H.G. Wells. Bien, este hombre, además de ser un pionero de la ciencia ficción con obras como La Guerra de los Mundos, que os sonará seguro,
también se dedicó a la crítica social y al análisis del futuro de la humanidad. El primer golpe al control absoluto de Aurora llegó con la primavera de 1932, cuando Wells visitó Madrid. Hildegard estuvo a su lado en todo momento. La conexión entre ambos era evidente, ya que el escritor vio en la joven española un talento excepcional que merecía ser desarrollado. Le ofreció la oportunidad de viajar a Londres como su secretaria, un pretexto ideal para alejarla del control sofocante de su madre y permitirle desplegar todo su potencial. Hildegard quería aceptar esta propuesta. Aurora sintió que el mundo se desmoronaba y no vio en esta propuesta una oportunidad, sino una amenaza. Para ella, no era más que una conspiración cuidadosamente urdida para arrebatarle a su hija. Las sombras de la paranoia comenzaron a extenderse en su mente, alimentando una espiral de miedo y obsesión que terminaría en el peor de los desenlaces. Y no era solo eso, la posibilidad de que su hija se enamorara de un compañero de militancia encendió todas sus alarmas. El amor, el deseo, la independencia eran amenazas directas a su obra maestra. Aurora lo sabía bien. Ya había perdido a su sobrino, a quien crió como a un hijo, y no estaba dispuesta a perder también a Hildegard. Hablaba de libertad y emancipación femenina, pero en la práctica su propia hija era una prisionera. La ironía era cruel. Las teorías que ambas defendían chocaban brutalmente con la realidad de sus vidas, y Aurora, incapaz de aceptar que su criatura quisiera escapar, tomó una decisión terrible y definitiva. Aurora e Hildegard hablaban de libertad. La ironía era cruel. Las teorías que ambas defendían chocaban brutalmente con la realidad de sus vidas. Aurora, incapaz de aceptar que su criatura quisiera escapar, tomó una decisión terrible y definitiva. En la madrugada del 9 de junio de 1933, Hildegard dormía ajena a lo que su madre había decidido. Aurora, la mujer que la había traído al mundo con un propósito, ahora veía en ella a una traidora. Su creación, su obra maestra, había osado pensar por sí misma, y eso, para Aurora, era imperdonable. Fue en la calle Galileo de Madrid. En el silencio de la noche, 4 disparos sonaron secos. Después, la nada, un vacío sepulcral. Aurora no intentó huir, no derramó una lágrima. Con la frialdad de quien cree actuar con justicia, fue directamente a ver a su amigo y abogado, José Botella Asensi. Vengo a decirle que he matado a mi hija, para que no piense que estoy loca y me diga lo que tengo que hacer. Aurora habló con serenidad, relatando cada detalle, sin buscar excusas ni justificaciones. Nunca negó su responsabilidad. Para ella, Hildegard le pertenecía, y así, como la había creado, tenía el derecho de destruirla. Es esta una historia que aún resuena en el tiempo. El juicio a Aurora se convirtió en un escenario donde chocaron no solo 2 visiones de la psiquiatría, sino también 2 formas opuestas de comprender al ser humano y a la sociedad, reflejando así el tenso pulso ideológico de la época. La acusación la presentó como plenamente responsable de sus actos, mientras que la defensa intentó eximirla argumentando que su conducta no era más que el fruto de un delirio. Pero la victoria de la acusación dejó una enseñanza inquietante para la sociedad del momento. El mensaje implícito de que las mujeres corrían el riesgo de perder la razón si se entregaban demasiado al estudio o, peor aún, si abrazaban ideas progresistas. Aurora fue condenada, pero su verdadera prisión siempre estuvo en su mente. Su sentencia: 26 años y 8 meses de prisión. La mujer que dio vida a Hildegard permaneció 2 años en Ventas, la cárcel.
antes de ser trasladada al sanatorio psiquiátrico de Cienpozuelos. Allí, entre muros fríos y voces que se pierden en el tiempo, la muerte la encontró en diciembre de 1956. Su historia quedó marcada por la línea difusa entre la utopía y la locura, en una España que vivía su propia encrucijada durante la Segunda República. Ojalá hoy la historia pudiera juzgar a Aurora de nuevo, no desde la severidad de su tiempo, sino con una lucidez necesaria para comprender los laberintos de su mente, herida, y el papel simbólico que su vida jugó en una España quebrada por una derecha temerosa del cambio. La historia de Hildegard no es solo la de una niña prodigio, sino la de una joven atrapada entre las expectativas de los demás y sus propios sueños. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Y qué ocurre cuando la perfección se convierte en una carga insostenible? Madres e hijas, amor y control, sueños y obsesiones. ¿Hasta dónde se puede moldear la vida de alguien antes de que intente escapar de ella? ¿Y qué ocurre cuando el escape no es una opción? Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Código Delirio. Si te ha intrigado la historia de Hildegard y su madre y quieres saber más sobre su vida y su destino, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos encantaría saber tu opinión, así que si tienes preguntas, comentarios, ideas, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o dejarnos una reseña. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando las historias que desafían el tiempo.